como último punto, quiero hablar un poco sobre cómo posicionarnos. Y en ese punto voy a hablar más a nosotros como creyentes también y a nosotros como iglesia. ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos a la situación tan complicada? A todo el barullo que se genera alrededor de este tema. Y preparé varios desafíos, o los traté de destilar de la situación. Primer punto que tenemos que tener en cuenta hoy en día es que estamos en campaña política. Yo estoy bastante convencido de que este tema hoy no tendría la atención que tiene si no estaríamos en campaña política. Gran parte de los afiches, de los memes, opiniones, etcétera, que vi, o vinieron claramente de cierto movimiento político, o directamente culparon a cierto movimiento político de la situación, etcétera. Entonces, tenemos que tener eso claro nomás. Yo espero que gran parte del barullo se va a calmar después del 18 de diciembre. Después vamos a ver qué pasa con las generales, y en abril otra vez es un gran tema, pero nosotros como creyentes necesitamos aprender de que cuando un tema que a nosotros nos toca muy cercano, nos causa mucha emoción, que también pensemos un poco, ¿será que alguien quiere lograr con apretar este botón en este momento? Hay que tenerlo en cuenta por lo menos. No voy a trato mucho de evitar cualquier campaña política de hacer acá. Si quieren leer más respecto a esto, hay una fuente de El Independiente en el internet, se puede encontrar artículos a montón. Algunos detalles les quiero mostrar. La transformación educativa fue puesta en marcha el 23 de noviembre de 2017. Todavía el anterior gobierno, Enrique Riera, firma, ¿sí? Requiere, a partir de ahora, en el futuro, no ya cada año, pero en el 2040, la transformación educativa va a requerir de una inversión de 3.000 millones, 3,7 mil millones de dólares. Muchísimo dinero. Muchos dijeron, la Unión Europea pagó por esto, y por eso la Unión Europea nos dice lo que tenemos que poner ahí. La ley en la que hay algo donde Paraguay recibe una donación de la Unión Europea no para este proceso nomás, sino para invertir en su educación, la ley 6659 del año 2020, aumenta el presupuesto de la transformación educativa ya puesto por el gobierno anterior, con una donación de la Unión Europea de 38 millones de euros. Muchísimo dinero, pero solo un 3,4% del costo anual de la transformación educativa en el 2040 y en los próximos años. Cuando aparece así un número 38 millones de euros, yo pienso, wow, qué mucho dinero es. Es poquísimo comparado con lo que cuesta la transformación educativa. Estos 3,4% no le dan a nadie derecho de dictar lo que se tiene que meter ahí, lo que no se va a meter. ¿Me explico? Hay que poner en relación los números, y es mucho trabajo eso, y nos cuesta, porque yo cuando de paso así escucho algo me parece raro o me parece muy llamativo, activa mis emociones, pero es difícil entonces ponerlo en relación y saber realmente, ¿es realmente tanto así? Ahora, hoy, hace 2 semanas ya o algo así,
Enrique Riera, quien firmó en 2017 el comienzo de la transformación educativa, quiere que se deje sin efecto esa ley 6659, que se le corte cierto dinero. Si eso no es por cuestiones políticas momentáneas, entonces no entiendo de política. Bueno, segundo desafío: ¿cómo se hace democracia? Ya no vivimos bajo un rey, tenemos una democracia, y eso significa que las instituciones y la legalidad de las instituciones, que las leyes son nuestra máxima autoridad terrenal debajo de Dios. Y en una democracia significa que nosotros debemos participar en los procesos de llegar a acuerdos, y mucho más si un ministerio nos pide opinión, que le demos, que le digamos claramente: nosotros no queremos tal cosa, nosotros no estamos de acuerdo con esto. Pero después de esa gran marcha que en contra de la ideología de género, que como ustedes creo que todos ya saben, la palabra no aparece en el plan, y según mi parecer también el concepto no aparece, excepto, como ya dije, que uno reinterpreta inclusión y interculturalidad y enfoque de derechos como tales, que no me parece adecuado. Ahora, después de esa gran marcha en contra de la ideología de género, el ministerio dijo: vamos a hacer nuevas reuniones. Ya se decidió de parte del gobierno, vamos a postergar la última decisión hasta abril, justamente para sacarlo también ahora del momento de campaña política. Vamos a esperar un poco, calmar las aguas, vamos a escucharles más, vamos a hacer nuevas reuniones. Y la semana siguiente vi en parte de las mismas personas que llamaron a la marcha, otros afiches otra vez por celular vinieron en diferentes redes: no participen en tal día en su escuela porque se les va a inculcar a sus hijos, qué sé yo. No participen como padres en tales reuniones. Hermanos, ¿cómo vamos a hacer escuchar nuestra voz si después vamos a boicotear cuando se nos quiere escuchar? Que ahí no todo funcione como a mí me gustaría, que no me dejan hablar todo lo que yo quiero, que tengo que ser breve, conciso, contundente, etcétera. Sí, es complicado, democracia es difícil, pero tenemos que hacerlo. No podemos plaguearnos y después no participar. Entonces, de balde nos estuvimos plagueando. Romanos 13 aplica hoy en día todavía: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. A veces me cuesta creerlo, pero es así. Y las que hay por Dios han sido constituidas. Como digo, en democracia nuestras máximas autoridades son las leyes y la institucionalidad. Y eso tenemos que defender y acatarlo y manejarnos dentro de estas reglas de juego que nos da la democracia. Primera Corintios 12:11, donde habla de la iglesia, es una de las muestras que Dios nada en el mundo no hizo con uniformidad completa. Ningunas dos hojas de un mismo árbol son idénticas. Ningunas dos personas son idénticas. Nosotros necesitamos aprender de convivir con diferencias. Claro que vamos a seguir diciendo que ciertas cosas según la palabra de Dios son correctas y ciertas cosas no son correctas. Pero ese tipo de cuestiones no es nada nuevo para nosotros.
ya durante toda la existencia de la iglesia siempre hubo en las culturas cosas que la cultura decía eso es bueno y la iglesia decía no, eso no es bueno. Según nuestro entendimiento no es la voluntad de Dios hacerlo de esta forma, y eso vamos a seguir teniendo siempre, y vamos a decirlo claramente, pero aceptar al mismo tiempo que sí tenemos que aceptar. Por eso inclusión, multiculturalidad, que somos diferentes, no podemos evitar y tenemos que aceptarlo. Y inclusive en la democracia necesitamos aceptar que la gente piensa diferente y tiene opiniones contrarias a las nuestras también. Y no le puedo dejarle mal al otro que es y darle nombres feas, etcétera. No, la Biblia me manda amar también hasta mis enemigos. Enseguida voy a hablar más de eso. Entonces, pongamos nuestra parte que podemos aportar con la palabra de Dios y bajo la voluntad de Dios en ese rompecabezas que es la sociedad. Pero tratamos de poner nuestra parte sin esperar que nosotros somos los únicos. Tercer desafío, ¿en quién confiar? Y eso quizás es algo de lo más difícil. Ustedes todos ya durante la pandemia aprendimos mucho sobre las noticias falsas, sobre cómo reconocerlas. No voy a profundizar mucho esto, pero les quiero dejar una idea. Sospechen de todo que divide sin permitir opiniones intermedias. Ese tema de la ideología de género hoy en día es un lindo tema para dividir por completo a la sociedad. ¿Estás en favor o estás en contra? Y no se te permite decir, no sé, bueno, hasta si, no, vos sos de ello, ¿no? Si vos apenas decís, bueno, pero hay que cuidar también de cómo tratamos por ejemplo, a los homosexuales. No, pero ¿qué querés meter acá en la iglesia? ¿No? Son temas que son destinados a solamente siempre separar más, y supuestamente no permiten seguir viendo puntos que unen, que siguen uniendo. Yo diría un punto que sigue uniendo es que como creyente yo tengo que amar a cualquiera. Y así como Jesús trató a la mujer samaritana, como trató a la mujer adúltera, eso nos muestra también cómo tratar con personas que hicieron algo totalmente no de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, pero tengan también cuidado de todo lo que une sin permitir opiniones diferentes. Son los dos contrarios. Lo que pasa con eso, les voy a explicarlo con una gráfica. En una sociedad sana, las diferentes personas que aquí pongo con letras A, B, C, D, E, F, son 6 diferentes personas. Las diferentes personas tienen con diferentes otros, a veces comparten una idea sobre un tema y a veces están en desacuerdo. Sobre el tema de COVID estoy de acuerdo contigo, sobre el tema del fútbol no, bueno, eso es otra cosa, pero sobre el tema del calentamiento global no estamos de acuerdo, sobre el tema de la ideología de género estoy de acuerdo con otra persona, pero no con... así, me explico, hay diferentes grupos que son mezclados entre sí. Esto da cierto equilibrio. Lo que hoy percibo en nuestra sociedad y en muchas otras sociedades es que se busca de llegar cada vez más a una sociedad enferma en dividirnos en los mismos grupos sobre todos los temas. Si vos sos en contra de ideología de género, entonces también tenés que ser no creer en el calentamiento global, y entonces no debes creer que el COVID realmente existe, y entonces no debes estar en favor de Ucrania en la guerra de Ucrania-Rusia, y así. Se trata de unificar bloques.
Y dentro de ese bloque no podés más tener una opinión diferente sobre cualquier tema. Esto es tremendamente peligroso. En cuanto a resolución de conflictos, esa parte derecha aquí solamente lleva a guerra civil. Y si se puede creer a las señales, en ciertas sociedades hasta ahora democráticas en ciertos países estamos a punto de una guerra civil. Ay, pero la fe, la meta justifica los medios, ¿o cómo? Cuarto desafío. Cultura y fe es una relación complicadísima. Nosotros tenemos que tomar una gran decisión, cada uno, en muchos aspectos de nuestra vida. Dejamos que la cultura nos meta miedo de las transformaciones que nos va a imponer, o tengamos nosotros seguridad y fuerza en nuestra fe que nosotros vamos a transformar la cultura. Yo no digo imponer a la cultura, sino la vamos a cambiar desde adentro, sirviendo a la sociedad. Vamos a ser un ejemplo a los cuales otros quieren seguir. Vamos a llamar la atención con lo que hacemos, de tal forma que va a cambiar algo. Hermanos, la primera iglesia y el Imperio Romano, situación donde la iglesia no tenía nada de poder, el Imperio Romano tenía todo el poder. No tenían que llegar primero a tener un emperador para crecer como iglesia, sino desde adentro tanto crecieron que al final eran la mayoría en el Imperio Romano, y después también tenían un emperador cristiano. ¿Me explico? Nosotros no necesitamos cambiar las cosas de arriba hacia abajo, sino el camino de Cristo siempre fue sirviendo de abajo hacia arriba, cambiar las situaciones. Primera Tesalonicenses 5:12 dice: examinad todo y lo bueno retened. Muchas veces no estamos el 100% de acuerdo con algo, pero podemos retener lo bueno. Y siguiente desafío: ser justos también con nuestros enemigos. Efesios 6: nuestra lucha no es contra personas, no es contra carne y hueso. El que tiene otra opinión que nosotros no es el malo. Cuando veo que también supuestamente una posición pro vida, pro familia va con mucho odio hacia personas que ven lo de otra forma, me duele, lo lamento, porque nuestra tarea no es odiar a nadie, ni a los que están en contra nuestra o en contra de la voluntad de Dios. Ni los que están en contra de Dios no debemos odiarlos, porque ni Dios los odia, sino busca ganar su corazón. Entonces la armadura de Dios, Efesios 6, también comienza con el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. Esos son los primeros puntos. Lo que más veo que en esas luchas culturales, en esas peleas culturales, lo primero que se pierde es la verdad. No puede ser que nosotros defendemos vida y familia con un montón de medias verdades, 3/4 verdades, mentiras casi enteras. No puede ser. Perdemos toda autoridad moral. Entonces mejor callarnos y perder esa lucha cultural en ese momento, pero mantenernos como baluarte de la fe y mantenernos claros. Si amar al prójimo, hablar la verdad o ser justo comienza a no ser tan importante como algún logro político, entonces ya no somos seguidores de Jesús. No sé cómo ustedes lo ven, pero yo no voy a participar en nada, en ningún proyecto de nacionalismo cristiano, de hacer de que ahora
el gobierno es el brazo de Dios para imponer el reino de Dios en un país. Necesitamos mantener separados gobierno e iglesia. ¿Queremos que un creyente sea presidente? Claro que sí. Pero entonces lo voy a medir si hace bien su trabajo como presidente. Y no le voy a exigir que imponga leyes cristianas. No le voy a medir según si él pone una ley que todos tienen que pagar diezmo en la iglesia, para dejar un ejemplo. ¿Me explico? El rol del presidente no es hacer que la iglesia esté bien, sino el rol del presidente es hacer lo correcto para toda la nación, también para los no creyentes, hacer el bien para todos sin mirar la persona. Y nuestro rol como iglesia es otro, es servir a todos, trayéndoles amor y evangelio. Y les quiero tranquilizar también, Jesús sigue siendo el Señor. Jesús no estuvo en ningún momento en los últimos 2000 años en peligro de perder el control. Y no va a comenzar ahora con eso. Así que no teman. Es el mandamiento que más se repite en toda la Biblia. No teman. Si nosotros los creyentes comenzamos a actuar desde el temor, entonces el diablo ya ganó la mitad del juego. Pero tampoco eso no teman. Les quiero animar que actuemos con mucha tranquilidad, con seguridad, que cada uno haga lo correcto y diga lo correcto en su contexto. Resultado, personalmente el Plan Nacional de Transformación Educativa 2040 me parece un paso importante en la dirección correcta. Claro que me hubiera gustado que ciertas cositas estarían diferentes. Eso creo que siempre va a ser así en cualquier proyecto, porque no todo es como a mí me gustaría que sea. Yo creo que si no fuera por la campaña política no tendría la atención que hoy en día tiene. Y yo deseo que nosotros como creyentes seamos más serios y menos ingenuos. Y eso significa también más humildes. Que no creamos a cualquiera que aparenta ser, eso me suena o toca mis sentimientos como creyente. Vamos a prestar más atención a los creyentes que hace años están involucrados en ciertos temas. Tengo una conocida que hace 20 meses, o hace un buen tiempo, no son años todavía, pero más que un año, ya trabaja en el MEC. En el lugar donde están elaborando los materiales para salud en el tercer ciclo. Si en alguna parte van a meter ideología de género, será allá, ¿no? Salud, tercer ciclo. ¿Qué mejor lugar para meterlo? Y confío en esa persona, que ella me dice la verdad, es una creyente, una hermana en Cristo, la que conozco hace mucho y tiene mi respeto, esa persona, y me dice, en todo ese tiempo que yo elaboré materiales, que todos pasaron por mi mesa, en ningún momento no se me presionó de nada de meter esto, a sacar aquello por ideología de género. No percibí nada de esto. Claro que eso no significa que no hay, como yo digo, posiblemente hay personas que en alguna parte tratan de implementar algo. Eso nunca podemos excluir completamente, ¿no? O que haya otros canales, etcétera, etcétera, que hay intenciones de meter cosas indebidas, siempre hay en todas partes. El diablo busca cómo atacar en cualquier lado, de cualquier forma. Tengamos mucho cuidado que no nos vaya como en esa vieja leyenda del pastorcito. No sé si ustedes conocen la leyenda, que tenía que cuidar las ovejas del
pueblo y entonces estaba muy aburrido y quería un poco de diversión. Pensó así, ¿qué voy a hacer? Y comenzó a gritar, ¡el lobo! ¡El lobo! Y vinieron los hombres todos del pueblo, dejaron sus quehaceres, vinieron con hachas y con palos y todo, y cuando vinieron todos él estaba riéndose. No hubo ningún lobo. Lo hizo 2, 3 veces hasta que un día realmente vino el lobo y gritó mucho y no apareció nadie porque no le creían. Yo temo que como iglesias, como creyentes, a veces estamos en peligro de perder nuestra autoridad moral ante la sociedad, de advertir realmente de peligros, si nosotros somos tan miedosos y gritamos por cualquier cosa que no es tanto así. Yo ya percibo en comentarios de no creyentes en las redes y todo, que ya se comienza a, son ellos otra vez, ¿no? Me duele. Quiero terminar con 1 Corintios 13. El amor no es indecoroso, ni busca lo suyo propio, no se irrita, ni lleva cuentas del mal. No se goza de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Y yo quiero agregar que en este momento lo más urgente y menos accesible quizás es la esperanza en nuestra sociedad y en las sociedades en nuestro alrededor. Muchísimas gracias por su larga atención.